Bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a tocar el tema de la evolución de las microfinanzas. Para eso tenemos con nosotros a María Álvarez Mallorca, gerente general de Caja Profinanzas, a Patricia Inga Falcón del Instituto del Perú, a Gustavo Morón, gerente de negocios de Financiera Edificar, y a Aldo Fuertes, acá un analista del programa. Bueno, Aldo, ¿por qué no introduces el tema? Sí, de hecho estamos tocando este tema por el protagonismo que está teniendo las microfinanzas en el Perú, en el desarrollo de mucha actividad de emprendimiento. En primer lugar, decir que por cuarto año consecutivo ya el The Economist nombra al Perú o elige al Perú como el primer país para hacer microfinanzas con mejor clima para poder desarrollar las microfinanzas en el mundo. Por otro lado, tenemos que las áreas de los bancos tradicionales que más crecen están siendo finalmente las bancas PYME o el área MIPE de los bancos. Por otro lado, tienes a cajas municipales, cajas rurales, financieras, pymes que empiezan a crecer fuertemente, y podemos estar viendo ya en Lima agencias de cajas municipales como de Piura, de Sullana, de Huancayo, de Trujillo, de Arequipa, aquí en Lima. Eso evidencia un crecimiento muy fuerte del sector. También tenemos cajas que ya empiezan a salir al mercado de capitales emitiendo bonos de titulización, por ejemplo, sobre la cartera, ¿no? Y por otro lado, tenemos también a muchos bancos especializados en microfinanzas que están viendo en el Perú lugar para poder aparcar sus inversiones y poder abrir nuevas operaciones. En todo este contexto uno cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando de microfinanzas aquí en el Perú? ¿Qué son las microfinanzas? ¿Por qué las microfinanzas están en esta situación de ebullición en el Perú? Y para eso quiero mencionar algunas características muy sencillas para pasar luego ya a la conversación del tema de las microfinanzas. En primer lugar, para definirla muy en sencillo, de hecho hay hasta discusión respecto a la definición actual de las microfinanzas, pero muy en sencillo podemos definirla como servicios financieros para personas de escasos recursos o para emprendedores o para la actividad de la micro y pequeña empresa. Servicios financieros entendidos en su sentido amplio, no solamente financiamiento, sino también ahorros, seguros, etc. Por otro lado, ¿qué características tiene? En primer lugar, los montos, a diferencia de la banca tradicional, suelen ser más pequeños. La banca tradicional está soportada muchas veces en garantías, en microfinanzas, en la reputación. No siempre, pero por lo menos así se empezó. Tienes el tema de menos documentación exigida en las operaciones de las microfinancieras versus la banca tradicional, más documentación y formal exigida. Y por otro lado tienes el hecho de que evidentemente las tasas de interés en el sector microfinanzas son bastante más altas que en el sector de la banca tradicional, evidentemente correlacionado con el riesgo. Y tienes que normalmente los accionistas de las instituciones microfinancieras suelen ser o han sido instituciones vinculadas al desarrollo, a organizaciones sin fines de lucro, o accionistas que son instituciones multilaterales internacionales. Entonces, esta primera aproximación al tema de las microfinanzas, a qué son, nos puede servir de marco para empezar esta discusión. Y la idea sería empezar en cómo ven las microfinanzas finalmente actualmente en el Perú, ¿no? A ver, Gustavo, tú que estás a cargo de parte de Edificar. Sí, yo lo primero que quisiera decir es que microfinanzas, como tú lo has definido, Aldo, son servicios financieros amplios, ¿no? Pero son servicios financieros que nacen principalmente a población de microempresarios, no solamente en sus necesidades de negocio, ¿ya? Sino en todas esas otras necesidades donde se enfrenta a una necesidad de una suma a la cual no tiene acceso en su flujo de caja. Y esas necesidades están siempre vinculadas al flujo de vida, ¿no? Un nacimiento, necesito un fondeo. Inicio mi negocio, quiero hacer mi vivienda, me caso, me enfermo, me muero, y esas necesidades pueden ser atendidas con crédito, que es prestarle para atender la necesidad, con ahorro, ¿no? Para que uno pueda prever para un matrimonio, para una vivienda, o también con seguros, que es una forma de enfrentar especialmente los eventos inesperados, ¿no? Entonces, todo eso es microfinanzas, ¿no?
Patricia, acá Gustavo nos está hablando del abanico de microfinanzas y básicamente microfinanzas lo vamos a definir como finanzas para un sector que no tiene tanta plata como el sector que va a la banca normal. ¿Tú cómo separarías, digamos, las microfinanzas de la finanza normal? Aldo ha dicho que hay menos documentación, más ágil. ¿Cómo dirías tú? Sí, creo que tenemos que partir de algunos conceptos como los que ha mencionado Aldo, separar lo que es las microfinanzas para los segmentos más pobres de la población de aquellas microfinanzas dirigidas a lo que son los microempresarios, los pequeños emprendimientos, ¿no? De hecho, él mencionaba también algunos ejemplos en los que estamos hablando de crédito para cuestiones de la vida diaria, como un nacimiento, o de repente para enfrentar un suceso extraordinario, como puede ser la muerte, que efectivamente tienen un impacto entre la población de menores recursos. Y por otro lado tienes el crédito dirigido a las actividades productivas de los microempresarios, esencialmente los empresarios informales, que es los que financian las microfinanzas en nuestro país. Pero además del crédito tenemos ahorros, seguros, remesas, y entrando ya en este punto tenemos que tener claro que no es solamente hablar de servicios financieros en pequeñito o servicios financieros en montos pequeños. ¿Pero con menos trabas? Sí, definitivamente con menos trabas, pero también servicios financieros diseñados para las necesidades específicas de este sector. Es decir, cuando hablamos de un microseguro, por ejemplo, no estamos hablando de un seguro que cuesta menos solamente, sino estamos hablando de un seguro adaptado a las necesidades de este segmento de la población. ¿De qué manera, digamos? Digamos, por ejemplo, con unos sistemas de pago más ágiles, con unos sistemas de pago que estén a los que se pueda este microempresario acceder de una manera más cercana, si se quiere. Es decir, el microempresario no puede dejar de trabajar una mañana para ir a pagar su seguro, pero tal vez tampoco tiene una agencia bancaria para ir a pagar un seguro. ¿Tiene computadora? Entonces, y tal vez no la tiene tampoco, ¿no? Entonces no tiene servicio de internet. Entonces tenemos que buscar canales especiales de comercialización para un microseguro, por ejemplo. Las instituciones de microfinanzas, sus analistas de créditos, las opciones de cajeros corresponsales son una manera de hacer llegar otros servicios a través de canales mucho más amplios que están más cerca a ellos, ¿no? Cuando hablamos del tema de ahorro, se ha trabajado el tema de microahorro, pero otra vez, no solamente hablamos de montos pequeñitos, sino que estén relacionados con sus flujos de ingresos, que estén relacionados de repente con programas de transferencias como es Juntos. Se ha desarrollado todo un programa de ahorros para la gente de Juntos, para que puedan ir separando un poco de esas transferencias y generando así una costumbre de ahorro que no existía en ese segmento de la población más pobre, ¿no? Entonces no estamos hablando solamente de cosas en pequeñito, sino adaptadas, diseñadas para un segmento de naturaleza, costumbres y servicios distintos. Pero gran parte, digamos, de la microfinanzas, como estamos diciendo, se basa en la informalidad o atiende a la informalidad, y gran parte de estos informales usan esto para capital de trabajo, capital de inventario, muchas veces para Navidad o para diferentes fiestas. Entonces, ¿cómo lo adecúan ahí, digamos, esta realidad? O sea, supongo que esta es la época top, digamos, ahora en Navidad debe ser demanda de todo tipo de créditos. Efectivamente, en realidad una característica de las microfinanzas del Perú es que estamos hablando de crédito de libre disponibilidad. En realidad es el microempresario el que decide a qué finalmente le va a dedicar el monto que recibe. Hay muy poca diversificación de productos. No tenemos microleasing, por ejemplo, ¿no? Entonces es el microempresario quien finalmente evalúa a qué le va a dar prioridad, y un microempresario ya informado, capacitado y que además ya tiene cierta relación de continuidad con las instituciones de microfinanzas va a dedicarlo efectivamente al negocio, a lo que sabe que le va a dar un rendimiento futuro, ¿no? Pero es muy común que se mezcle tanto el crédito a la empresa con el crédito de consumo. Por eso se mezcla. Todo eso mismo, sí, casi. Sí, María, ¿tú cómo ves este tema? Mira, yo en primer lugar quiero referirme a la intervención de Aldo
que las microfinanzas, si bien es cierto, en los 3 o 4 últimos años están en un lugar preponderante a nivel mundial, por esto publicado en Economist, es una industria que tiene 20 años más o menos en promedio, no es algo así nuevo, ¿no? Creo que hay 3 etapas. Una es antes del 2000, ¿no? Una etapa incipiente. Se crearon las cajas municipales, las cajas rurales, creo que Mi Banco. Era una etapa en la que había, digamos, una oferta muy pequeña, ¿no? Porque habían muchas demandas no cubiertas y no descubiertas, digamos, por las entidades, ¿no? La demanda era de largo mayor que la oferta y, bueno, ahí surgen estas pequeñas iniciativas que fueron creciendo, ¿no? Después del 2001, con los programas de estabilización, hay una etapa ya de un crecimiento mayor, hay un ingreso de mayores instituciones al segmento, ONGs, apoyos de la cooperación internacional, las cajas rurales, cajas municipales van creciendo, el marco institucional se va desarrollando, la superintendencia va viendo con ojos diferentes a las microfinanzas y se produce este crecimiento que en los 4 últimos años creo que alcanza su madurez. Podemos decir que las microfinanzas en el Perú en este momento constituyen pues una industria madura en la que participan muchas empresas pequeñas, medianas, grandes bancos, ¿no? Y creo que está en una etapa de apogeo y que va, como conversamos en el pasillo, a una etapa de madurez y de pronto de consolidación, ¿no? Ahora, en todas estas etapas, digamos, el ganador es el cliente, porque las microempresas en la primera etapa eran pocas, tenían que pagar intereses muy altos por esta falta de oferta, digamos. Y en los últimos 10 años lo que tenemos es una caída sistemática de las tasas activas y también un incremento de las tasas pasivas que permiten, digamos, tener mayor acceso a los clientes. Y en este momento creo que, y la tendencia es que las tasas sigan cayendo, que los servicios, o sea, que las empresas compitamos por los servicios y mejoremos nuestra calidad, y entonces el ganador es el cliente, ¿no? Entonces, este desarrollo que ha habido, pues, es un desarrollo también que se da de la institucionalidad en general, ¿no? El mercado, las instituciones reguladoras, las empresas, los propios microempresarios. Vamos a un corte y volvemos con la idea.